Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Antesala Teatro UDEC. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial para conversar de nuestros conciertos de aniversario de la Universidad de Concepción. Estamos con mi querido amigo Bastián Loewe, gran violinista nacional que nos va a acompañar haciendo el concierto para violín de Johannes Brahms, una de las grandes obras del repertorio que se va a complementar en la segunda parte con un popurrí de Giuseppe Verdi, con grandes oberturas y algunos coros de ópera. Bastián, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar acá. Tú estuviste ya la semana pasada en Concepción haciendo un programa de música de cámara con algunos músicos de nuestra orquesta. ¿Cómo fue la experiencia? Mira, siempre que yo creo que es muy similar a lo que vives tú como director. O sea, yo cuando toco mi cuarteto, yo sé perfectamente con quién toco y cómo va, y es un trabajo a largo plazo. Pero está siempre el miedo de que uno llega y sabe, tienes 2 ensayos, 3 y el concierto ya es, entonces siempre hay una especie de nerviosismo de cómo ir a hacer la parte artística, la parte humana, la parte de preparación, y la verdad es que fue un placer. Estaban todos los músicos extremadamente motivados y dieron todo lo que podían dar y trabajamos intensamente y también humanamente. Me sentí muy acogido, muy querido y fue una experiencia muy linda. Ya hemos hablado en algún momento de esto, pero la música de cámara ocupa un rol fundamental en tu vida como músico, ¿no? Tú eres miembro de una orquesta, al mismo tiempo te desempeñas como solista, como lo que vas a hacer esta semana con nosotros, haces música de cámara, como tú dices, tienes un destacado cuarteto, haces música de cámara aquí. ¿Cómo combinas tú las tres cosas dentro de tu vida musical? La verdad es que no siempre se combina todo lo bien que me gustaría que se combinase. Siempre está el deseo, me habría gustado tener una obra menos esa semana, o me habría gustado tener 2 días más de descanso entre medio. Trato de organizarlo por bloques, cosa que cuando estoy, por ejemplo, con gira con el cuarteto, sea solo cuarteto y semanas de solo orquesta, y pero por ejemplo este mes un cuello de botella. Tuve concierto con mi orquesta hace 3 semanas con un programa súper difícil con obras de Strauss y Korngold. 3 días después toqué un concierto con un pianista, con el cuarteto, tocamos el quinteto con piano de Dvořák y un cuarteto de Beethoven. Al día siguiente me subí al avión, llegué acá, hice los ensayos del octeto de Mendelssohn, del Schoenberg, y esta semana estoy tocando el Brahms. O sea, este mes es un poco comprimido, ¿no? Comprimido, sí. Pero muy lindo. O sea, son cosas en las que uno... No sé si te pasa a ti que te llega una invitación y tú miras el calendario y te dan ganas de decir que no, pero no puedes decir que no. A mí me pasa, yo creo, más que eso, que en el momento que lo estoy pensando y veo la pantalla, digo, no, si esto no es problema. De hecho, un colega que quiero mucho, Nuno Coelho, me dijo alguna vez: ten cuidado cuando estés programando, porque cuando te sientas en el computador se ve todo muy realizable, pero en el momento después hay que ser quizás un poco más cuidadoso. Tú vas a realizar además una masterclass para jóvenes violinistas esta semana. Y me gustaría preguntarte, con tu experiencia estando en Chile, formándote también en Europa, has pasado por concursos internacionales, tienes una formación muy notable. ¿Qué crees tú que es fundamental hoy en día? Digamos, si tú lo comparas, por ejemplo, con los años en los que tú estudiaste, ¿qué es mejor ahora, qué quizás ya no es tan bueno, qué ha cambiado, qué es fundamental para un violinista hoy en día en su formación? ¿Concreto en Chile o en general en el mundo? En Chile y en el mundo también. O sea, yo creo que la metódica y la manera de enseñar el violín, gracias a sobre todo a la escuela de Galamian y de todo esto, yo le llamo la ilustración de más o menos en los años 50, 60, hubo un grupo de pedagogos muy importantes en el mundo que aclararon un poco cómo se tocaba el violín, se dieron cuenta que el instrumento es el cuerpo y no el violín, y que uno se tiene que adaptar dependiendo de las dimensiones que uno tenga, cómo uno toma el arco, cómo uno toma el violín y ese tipo de cosas. Resumió muy escuetamente, y yo creo que a partir de eso, yo siempre hablo de que hay como una ilustración en cuanto a cómo se toca el violín. Todos los violinistas hoy en día, si tú miras los grandes violinistas de los años 20, 30, habían, incluso en los grandes, habían muchas fluctuaciones de calidad, ¿no? O sea, tenías Heifetz que tenía una técnica perfecta, pero también tenías Mischa Elman que tenía... era igual de revenerado, pero era famoso por desafinaciones más o menos monumentales, ¿no? Y eso hoy en día ya no es. Hoy en día está tan claro cómo se enseña que el nivel técnico que tiene que tener un violinista hoy en día es incluso para entrar a una orquesta o para desempeñarse profesionalmente, es altísimo, mucho más alto que hace 10 años, te diría incluso, y va de mal en peor. O sea, cada vez las exigencias son más altas, pero por el otro lado cada vez hay más, se sabe mucho mejor cómo enseñar el violín.
El problema que tiene, en mi opinión, y que es fundamental, es que se les olvida mucho a los violinistas entender que más importante que mover los dedos es tener algo que decir. Y como yo siempre digo, como tocar el violín es tan difícil, la tentación de no prestar atención en clases de armonía o de análisis o de composición incluso, es tan grande que pasa mucho que muchos colegas no saben del tema. Te enfocas demasiado, ¿no? Te enfocas demasiado en que está En un mal afinado y que sentido. suene bonito, Claro. y te olvidas que las desventajas del violín, que no es como el piano, que tú eres todo. Tú siempre vas a ser una voz que interactúa con muchas otras, y por lo mismo tienes que entender cómo se mueve la música. Eso yo creo que es lo que se da un poco por hecho. También porque como hay tanto acceso a tantas grabaciones, se da mucho que los colegas suelen hacer un popurrí toca un poco el comienzo como la Janine Jansen, el segundo compás como Oistrakh, y al final suena bonito y todo, pero siempre me pregunto si tuviesen que tocar un concierto como el concierto para violín de Brahms, del que no hubiese alguna grabación, no sé cuántos violinistas son capaces de Hacer un discurso. hacer un discurso. Sí. Yo creo que eso también es fundamental, y lo que me extraña es que es también la parte creativa más linda del asunto, y por eso eso es lo que a mí me preocupa, de que sí, entiendo que la exigencia técnica es muy alta, pero tiene que estar al servicio de tu discurso como músico. Yo creo que eso es algo que hay que recordar mucho. Eso es muy valioso, y me recuerda alguna vez hablando con Sir Simon Rattle. Yo estaba empezando a estudiar dirección y le pregunté también, maestro, ¿qué consejo me daría? Yo estoy empezando este camino, y me dijo, mira, lo más importante es que la vida no es solamente música. Me dijo, anda a museos, lee, sal a pasear, haz, no sé, trekking en la montaña. Me dijo, todas esas cosas son al final lo que nutren lo que dices tú, ¿no? Tu discurso musical interpretativo. Al final, mover las manos lo puede hacer cualquier persona. Así es. Pero tener esa comprensión de algo que va más allá es otra cosa. Bastián, me gustaría preguntarte, ahora yendo un poco más de lleno al programa, vamos a hacer el concierto para violín de Brahms. Yo creo que para mí es un monumento, es un mastodonte de los conciertos para violín. Quizá uno de mis 2 conciertos para violín favoritos. ¿Cómo te sientes tú con esta obra? ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias con el concierto? ¿La primera vez que lo estudiaste? ¿Y qué ha cambiado desde ese entonces, desde Sebastián, quizá un poco más joven, hasta ahora? Bueno, el concierto para violín de Brahms es efectivamente, no sé si describirlo como mastodonte, pero es un monumento muy importante. Es de esas obras que casi generan un universo en torno a ellas, ¿no? Siempre digo, hay obras en el arte como el David de Miguel Ángel o como la Pietà, que generan un universo propio en torno así. Yo creo que el concierto para violín de Brahms es de esas obras que marca un antes y un después. Y siempre ha sido un sueño mío tocar el Brahms. O sea, creo que una de las razones por las que yo decidí ser violinista fue cuando escuché la grabación de Oistrakh con Klemperer de tocar el concierto para violín de Brahms. Quedé fascinado, ese disco lo rayé de tanto escucharlo, y por ese lado es un sueño hecho realidad estar acá y hacerlo con ustedes. Es un placer trabajar contigo también, pero la evolución ha sido muy interesante porque por el gran respeto que le tengo a la obra y al compositor, lo comencé, como te decía el otro día en la radio, lo comencé más bien tarde, no lo comencé a los 18, 19, 20, sino que 25, 24 ya un poco más maduro. Y te diría que la gran dificultad del concierto para violín de Brahms, una vez que ya tienes todo el tema de las octavas, las terceras, el sonido, los acordes, etcétera, solucionado, es entender que tú eres un instrumento más en la orquesta. O sea, al fin y al cabo es una sinfonía con un violín obligado. Quizás un poco menos, quizás muchos más solos que en el Heldenleben de Strauss, pero más o menos yo tengo que seguir a la orquesta, yo tengo que entender que yo soy, sin el oboe en el segundo movimiento, sin la flauta al comienzo del primero, yo soy nada. Y el problema con el Brahms es justamente ese, que la mentalidad violinística es, mira, voy a aprender a tocar las notas, y siempre pasa lo mismo. Ves que enseño el Brahms o que se lo escucha un colega que lo comenzó, están tan preocupados de lo que es menos importante, porque lo que es importante justamente es tener una manera flexible de tocar. No puedes preparar el concierto de Brahms como prepararías un concierto de Tchaikovsky, porque en Tchaikovsky tú llevas la música sobre tus hombros y la orquesta te sigue. Y en Brahms tú tienes que seguir a la orquesta, y es una parte muy complicada técnicamente,
Y yo creo que eso es lo que ha cambiado mucho en los años. Yo llevaré estudiando el concierto unos 10, 9 años, la primera vez que lo toco con orquesta, pero yo creo que esa es la gran diferencia con el Bastien de 25, que entendí cuál es el rol del solista. Esa conjunción, ¿no? Esa simbiosis, es música de cámara. Claro, y que al final es una característica en general de la música de Brahms, ¿no? Los conciertos para piano. Es También siempre eso, eso, sí. sí. El mismo doble concierto también es siempre una simbiosis, como dices tú. Me gustaría preguntarte en relación a los conciertos de aniversario que vamos a tener. Nos vamos a presentar en Chillán, en Los Ángeles, y vamos a cerrar en nuestro teatro. Esta es una instancia muy importante no solo para nuestra orquesta, sino que para toda la comunidad que gira alrededor de la Universidad de Concepción, porque es el concierto de aniversario. Un concierto que siempre tiene una gran afluencia de público, a la gente conocen esta instancia, les gusta, vienen, el teatro siempre está repleto. Pero creo que un punto muy particular y bonito es que nos presentamos fuera del teatro, ¿no? Fuera de Concepción. Y tú también tienes una gran actividad, te has presentado no solo con las grandes orquestas de este país en los grandes escenarios, sino que también a través de la música de cámara en escenarios más pequeños, has hecho de cierta forma extensión. ¿Cómo lo ves tú eso, esa instancia ahora particular y en general la importancia de llevar también la música quizás a sectores donde no es tan común poder ver música clásica en vivo? Para mí como músico, evidentemente, pero convencido de que no solamente para los músicos, la música es calidad de vida. Y yo siempre digo que hay buena y mala música. No hablo de género, hablo de música que está bien escrita, que está bien hecha, o música que no está bien escrita y no está bien hecha. Y por alguna razón la música docta o música clásica, si tú quieres, ganó un nombre injusto, yo creo que más bien por estigmas de que tenías que ir al teatro municipal y tenías que ir con pantalón de tela y seguramente con zapatos, entonces la gente sencilla se sintió un poco desplazada o se sintieron fuera de lugar. Pero yo creo que ese fue el gran error de la historia de la música. O sea, si tú miras los conciertos de la época de Beethoven, cómo llenaban el Volkstheater Wien con gente de todos los estratos sociales, se tomaba hasta cerveza durante los conciertos. Yo creo que esa especie de elitismo que se construyó nos separó mucho del público. Al fin y al cabo, la música genera ese fenómeno tan particular, ¿no? Como las artes escénicas, de que tú necesitas un intérprete y necesitas un interlocutor, alguien que esté interesado en escuchar lo que tienes que decir. Y por eso me parece muy valioso que todas estas instancias, y creo que es muy importante y es la misión de nosotros músicos doctos jóvenes, de llevar la música a todos los rincones que se puedan llevar para que la gente se dé cuenta de que es algo muy lindo. Sobre todo en Chile lo que es muy valioso es que todavía hay muchas instancias gratuitas para escuchar la música clásica. Y algo envidiable en este país es que lo que me impresiona mucho es la cantidad, lo que me impresionó mucho del concierto del jueves pasado, es la cantidad de público joven que hay. La edad promedio habrá sido entre 30 y 35 años. Eso en Europa, tú lo sabes, generalmente es entre 60 y 80, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es un gran logro en este país, posiblemente para las orquestas juveniles sobre todo, pero todas estas instancias hay que apoyarlas y son casi más importantes que desempeñar la temporada regularmente, porque también tenemos, es así como con las orquestas juveniles se sembró talentos y músicos profesionales para el futuro, todas las instancias de extensión te sembran público para el futuro, que es igual de importante. Yo creo que lo que dices es muy importante, sobre todo como empezaste en el tema de que la música es calidad de vida, ¿no? Y yo he repetido esto unas cuantas veces, pero yo creo que el gran problema es que a veces la cultura se ve como un gasto y no como una inversión. Y yo creo que ese es el gran cambio de mentalidad. A veces cuando muchas veces a mí me preguntan, bueno, ¿qué tanto es la diferencia de vivir acá o vivir en otro país? Yo creo que en países que han alcanzado el desarrollo, yo creo que el cambio de chip es importante, de que la cultura al final es lo que dices tú, es calidad de vida para las personas. Las aptitudes sociales que les da, emocionales, no solo la música, el teatro, todo tipo de arte, pero en nuestro caso, digamos, la música. Hasta que eso no cambie, que no se entienda que lo que estamos haciendo es importante para la calidad de vida de las personas, va a seguir siendo difícil, pero es una lucha constante, ¿no? Y hay que estar por eso. Y lo otro que yo creo que es un problema actual es yo sé que algo que a mí me encanta Chile, me encanta visitar a mi familia, mi patria y todo,
Pero hay una cosa que me enerva un poco, que es la constante necesidad de tener ruido blanco, Mm. de no permitirse el placer de escuchar música concentrado y activamente, sea el género que sea. Esa fascinación de tener siempre música de fondo, yo creo que eso también es algo que nos está complicando mucho al público, porque cuando tú vienes a un concierto, yo siempre hablo, es calidad de vida, sí, pero requiere de tu parte, requiere que vengas al teatro y que te concentres, que escuches y que pongas de ti un mínimo. Una pequeña disposición. Claro, Sí. y si estás acostumbrado a que sea un placer de fondo, digamos, Ujú. yo creo que eso es otra cosa que siempre trato de explicar. Por eso yo suelo, en los conciertos que hago solo, trato de moderar un poco, Ujú. para poner al oyente en un contexto y ya invitarlo a la historia, cosa que le sea más fácil o le apetezca Entrar, más claro. entrar. Porque yo creo que eso es justamente la gran diferencia con Europa, es que la gente, cuando alguien en Suiza va a escuchar una sinfonía de Mozart, ya va preparado para el cuento, ya sabe a lo que se va a subir y está preparado y se organizó. Y acá es un poco, a veces me da la impresión de que necesitan esa explicación. No tengan miedo, es muy lindo, disfrútenlo. Claro, en el fondo hacer esa invitación de que encuentren la disposición, digamos, la puerta de entrada. La conexión humana, Exacto. de que en algún momento, de que no son libros acumulando polvo, sino que son emociones, son seres humanos. Son muy importantes. Yo muchas veces hago la conexión, sobre todo en el último sinfónico que tuvimos, que hicimos la cuarta sinfonía de Bruckner, con una obra chilena al inicio, un concierto para oboe. Había un poco de temor de, claro, Bruckner no atrae público, no es un compositor que lamentablemente no se hace en Chile. Pero el teatro estuvo casi lleno y fue fantástico ver eso, y una de las cosas que yo trato de también comunicarle al público, también trato de hablar un poco antes de los conciertos, es que requerimos esa disposición, esa calma. Yo hablo un poco más a veces desde la calma, la capacidad de contemplación, que es algo que en los tiempos de hoy en día se ha perdido mucho. Todo es rápido, ¿no? Sí, todo es rápido, todo es fugaz, todo tiene que ser nuevo y la concentración ha disminuido, pero creo que cuando se dan esos momentos es maravilloso. Y un concierto hoy en día es de las pocas oportunidades para hacer eso. Bueno, Bastián, quiero agradecerte por haber estado en esta instancia, en Antesala Teatro UDEC. Estoy muy contento de que al fin se haya dado esta colaboración, de poder hacer esta magnífica obra también, que como te decía es de mis obras favoritas. Y a ustedes no se pueden perder nuestros conciertos de esta semana. Como ya comentamos, en Chillán, Los Ángeles, y vamos a cerrar aquí en nuestro teatro en Concepción, donde van a poder escuchar a Bastián tocando el concierto para violín de Brahms, y con música muy conocida de algunos extractos de ópera de Verdi en la segunda parte, con nuestro coro, por supuesto. No se lo pierdan.